Muy buenas noches, queridos amigos. Tengan ustedes una cordial bienvenida al séptimo panel de Modelando el Futuro. Hoy tengo el honor de presentar a un expositor y dos panelistas a quienes me une un propósito común. Quiero dar la bienvenida y agradecer especialmente la presencia de Ismael Nobre, Cecilia Requena y Alex Vilca. Bienvenidos y gracias por su presencia. A Ismael tuve la oportunidad de escucharlo hace 2 meses en Brasil, su proyecto Amazonía 4.0 y el que promueve Grupo Nueva Economía Cerco Verde han sido reconocidos entre otros proyectos de la cuenca amazónica como Top Innovators del programa Uplink del World Economic Forum. Así que fue muy grato participar, conocer y compartir no solo con Ismael, sino con otros destacados emprendedores de la región. Como les decía, fue un honor compartir ese espacio, principalmente con un tan destacado científico e innovador como es Ismael. Él tiene una larguísima trayectoria y principalmente se destaca por su enfoque revolucionario de qué hacer con la Amazonía. Plantea un paradigma nuevo de desarrollo que está basado en el conocimiento científico, la tecnología y la innovación, junto con la planificación estratégica sólida. Bueno, es una visión con la cual comparto plenamente y hoy tendremos todos nosotros la oportunidad de escucharlo atentamente. Así que gracias, Ismael, es un honor contar con tu presencia. Ismael va a hacer el esfuerzo de hablar en español, en portuñol, como dicen, pero estoy segura que todos vamos a comprender y entender y apreciar su mensaje y lo que tiene que decir. A Cecilia Requena la conozco desde prácticamente el kinder y mi admiración por ella ha ido creciendo en los últimos años por su compromiso, su trabajo incansable y una labor harto difícil. Cecilia es parte del Senado y bueno, está en una difícil tarea principalmente en su lucha que no claudica, que es permanente por la preservación de nuestra riqueza natural. Ceci, querida amiga, gracias por acompañarnos esta noche. Bienvenida. Alex Vilca. Alex, al igual que Ismael y que Cecilia, no ha cesado en la lucha por la defensa del territorio indígena principalmente. Su resistencia ha sido activa y principalmente en contra de proyectos extractivistas y la defensa por los derechos indígenas que ha tenido, le hemos escuchado desde hace muchísimos años, es incansable junto a líderes como Ruta Lipas y muchos otros que han destacado, Alex, ¿no? Alex es de San José de Chupamonas, un lugar que en este momento está en un momento muy crítico y difícil, nos contaba. Alex también es parte de Cerco Verde, junto a otros 30 líderes emprendedores de la Amazonía boliviana y otros tantos de Colombia, Perú, Ecuador y Venezuela que se han adherido a este proyecto. Así que, Alex, me complace enormemente contar con tu presencia. Gracias por acompañarnos. Y para conducir este panel tan importante en un momento crítico, tenemos a Isabel Mercado. Es una periodista de lujo y bueno, gracias querida Isa por tu presencia. Isabel, hemos conocido tu trayectoria, has dejado una profunda huella en el periodismo boliviano. Has sido redactora, editora, columnista de importantes medios como Cosas, La Razón y Página 7, directora de Página 7. Además, ha tenido de su labor periodística, ella ha publicado varios libros relacionados con el periodismo y los derechos humanos. Isabel, de hecho, es una periodista especializada en derechos humanos y ha tenido reconocimientos internacionales, uno de ellos para continuar su formación en el Centro Edward Murrow Program y el Sulzberger Executive Leadership Program, lo que demuestra su compromiso con los derechos humanos a nivel global.
Isa, te dejo la conducción de este importante panel que lo hemos titulado Bioeconomía Amazónica, valorizando los recursos sostenibles. Muchas gracias. Gracias al Grupo Nueva Economía por esta iniciativa. Buenas noches, amigos y amigas. Gracias por su presencia en este foro que, como decía Carola, resulta crucial en momentos en que urge abordar los desafíos y oportunidades que rodean a la Amazonía, en momentos en que además está bajo una constante amenaza que ponen en peligro su existencia. El fuego descontrolado, como todos sabemos, afecta hace casi 2 meses al norte del país, y en estos precisos instantes está arrasando parte de la Amazonía boliviana, causando daños irrecuperables, que no solo ponen en riesgo la salud y la estabilidad del ecosistema de esta parte del planeta, sino de todo el mundo. Hay razones entonces y muchas causas que discutir y que profundizar en este tema, pero las soluciones se lucen inalcanzables. De modo que esto va a ser uno de los aportes que arroje este foro, que además, como ya lo mencionaba Carola, tiene como panelistas a 3 importantes y muy reconocidos expertos en el tema. Voy a brevemente profundizar un poco sobre los perfiles profesionales de cada uno de ellos para que sepan la importancia de su trayectoria. Ismael Nobre, como ya lo presentó Carola, es biólogo, es doctor en dimensiones humanas de los recursos naturales, con un postdoctorado en estudios de la población. Ha enfocado su carrera en áreas de gran relevancia como la promoción de la bioeconomía amazónica y el desarrollo de cadenas de valor locales, aprovechando la riqueza de la biodiversidad amazónica, todo ello impulsado por innovaciones tecnológicas de la cuarta revolución industrial bajo el concepto Amazonia 4.0, que es algo de lo que seguramente vamos a escuchar hablar. Y también está con nosotros Cecilia Requena, la senadora Cecilia Requena, que además de su labor legislativa, es una destacada docente universitaria con una amplia formación en ética y liderazgo. Su carrera se ha centrado en la investigación y la acción en torno a múltiples dimensiones de la cultura y del desarrollo, abordando cuestiones temáticas, críticas y alternativas de manera sistémica e interdisciplinaria. Cecilia tiene una gran experiencia en temas de desarrollo sostenible, transparencia, lucha contra la corrupción y así como de relaciones internacionales. Es coautora de varias publicaciones y se ha dedicado de manera infatigable al estudio del medio ambiente, como lo mencionaba también Carola. Y también nos acompaña Alex Vilca, que es un emprendedor indígena, Uchupiamona, que ha dejado una huella significativa en la promoción del ecoturismo y la defensa de los derechos humanos de las comunidades indígenas de Bolivia, que ahora se ven tan afectadas. Después de obtener su licenciatura en turismo, se unió al proyecto de ecoturismo Chalalán, muy reconocido y muy conocido en nuestro país, gestionado por indígenas uchupiamonas. Posteriormente fundó Madide Jungle, que es un emprendimiento familiar de turismo ecológico que beneficia a toda su comunidad y promueve algo muy importante, que es la sostenibilidad ambiental. De manera que esos serán los participantes, los expositores que esta noche, que esta noche profundizaremos en esta temática tan importante. Después de la participación de cada uno de ellos, en la cual voy a dar paso de inmediato, tendremos un espacio para preguntas que ellos estarán dispuestos a responder. Dicho esto, paso a ceder la palabra a Ismael Nobre para que nos haga su presentación. Gracias, Ismael, y buenas noches. Gracias, Isabel. Gracias, Carola. Gracias por la invitación. Es una satisfacción muy grande estar hablando para este evento hoy. Bueno, yo hice una presentación para mostrar junto. Yo voy a compartir mi pantalla. Bem, eu vou falar sobre a Amazônia 4.0, que é o projeto que tenho trabalhado nos últimos 5 anos, que começou em 2017 com uma pergunta de um grupo de científicos que sou parte, muito preocupado com a deflorestação crescente da Amazônia. E estudos mais recentes provam que há limite que você pode
sacar la floresta. La floresta que continúa no puede vivir sin la parte que fue tirada, con un organismo que usted no puede tirar, sacar muchas partes que ele muere. La floresta es como un grande organismo, un ser. Entonces, o desarrollo tradicional com ganaderia, soja e outras, maíz, tudo que não pode estar junto com a floresta, ganhando o espaço da terra e a floresta perdendo. Então, pero no podemos perder mucho más esa. Entonces, tuvimos esta pregunta. ¿Es posible un modelo de desarrollo económico con la deforestación cero en la Amazonía? Para contestar esta pregunta, comenzamos a trabajar. Primero, entendiendo los modelos de desarrollo. El primero sendero, vía es sendero. Es la protección absoluta de la floresta con áreas protegidas. Nosotros tenemos en toda la cuenca amazónica casi metade legalmente protegida, con parques y tierras indígenas. Pero metade es poco, pero considerando los estudios que muestran que la floresta no puede perder más que 25%, que la parte que continúa comienza a morir por quiebra de los ciclos ecológicos e hidrológicos. En un lado. El segundo sendero, los modelos que compiten, es la énfasis en la explotación intensiva de los recursos naturales. Eso es un diseño do que hay planeado con infraestructuras que no son para la bioeconomía o cualquier cosa que es cuidadosa, que piensa en la floresta. Es cosas que quitan la floresta. Los bosques, floresta es bosque. Entonces, no voy a entrar en detalles porque tengo poco tiempo, pero si ese cuadro, si esa va adelante para ser hecho, no hay más floresta. Los pequeños fragmentos no son viables con los servicios ecossistêmicos que a floresta é tão importante. O segundo sendero mostra o que hace. Temos hoje em na Amazônia brasileira cerca 18% totalmente sem o bosque quitado, e mais 18 muito danado, muito impactado, que muito rapidamente se transforma na floresta, não mais perda da floresta, do bosque. Como podemos equilibrar o desenvolvimento econômico da Amazônia com a necessidade de conservar sua biodiversidade? Nossa proposta é com uma economia local fundada em los valores da própria selva amazônica, porque a segunda sendero são economias que não têm uma relação com a cultura ou com o ambiente do bosque amazônico. São coisas que vieram da Europa em muitos anos atrás, a agricultura larga escala, e que hoje baseado, pero a economia da floresta existe e é baseada essencialmente em extrativismo de bosque de bajo valor. Então, a ideia é potenciar com o que nós falamos biofábricas 4.0, distribuídos por todo o território com alto valor agregado local.
Ese es lo secreto. Quitar la economía de materia prima, que es muy característica de toda la economía de bosque, pero hacer las cosas más valiosas que la materia prima es transformada en la cadena de valor. Un ejemplo es el caso de açaí, más de 3 billones de reales por año, pero es un valor económico que no tiene agregación de valor, solamente producir, comercializar, transportar, pulpar, congelar. Pero cuando ustedes olham en el mundo, mucho más productos elaborados con esa materia prima, con mucho más valor en gramos ou miligramos, sacando muito valor de um produto que é vendido por bajo valor em muita quantidade, a matéria-prima. Então, temos que cambiar essa lógica de economia amazônica ser matéria-prima e ser uma economia de valor agregado. Cacau é outro bom exemplo, com um comércio internacional de produtos de cacau, vale alrededor de 50 billones de dólares. Pero en la Amazonía es vendido mucho, en la mayoría de los locales, con una commodity. En 10 reales o kilo, es cerca de $2. Pero si usted hace chocolate, o preço vai para $40, 200 reais o quilo. 2000% de agregação de valor, apenas cambiando. Eu vou passar alguns mais rápido. Apenas transformando, cambiando as propriedades hasta um produto se tornar outro. Há muitas, miles de plantas conhecidas pela ciência que podem gerar, hacer produtos de alto valor. Esse é um livro que tem 3.343 páginas para descrever 450 dessas espécies. E há muitas mais. Pero o que eu quero falar é que há muito conhecimento, precisamos transformar esse conhecimento em produtos. Alguns exemplos de produtos, eu vou passar um pouco rápido, pero esses linalol de pau rosa, uma árvore da Amazônia, que é o principal ingrediente de perfume Chanel número 5, o biomimética. Eu estou falando de outras coisas que podem se tornar valores, que podem gerar uma nova economia da floresta. Esse é biomimético. É quando você aprende com a natureza alguma coisa de engenharia, por exemplo. A escama, a pele de pirarucu, peixe, é um bom exemplo de colete balístico. A natureza tem uma engenharia própria de ela mesma, e nós podemos aprender e copiar para nossos produtos. Isso é a explicação biológica, porque o pirarucu tem uma pele muito grossa, mas muito flexível, porque a piranha intenta comê-lo, e a evolução cambia as propriedades. Genoma, informação de genes, tem muito valor em la idade da biotecnologia que nós estamos, e muitas outras coisas. Então, criamos a Amazônia 4.0, nós um instituto para proponer e criar as inovações, ou juntar as iniciativas e tecnologias de ciência e conhecimento tradicionais para fazer essa nova economia. Pero há barreiras para o desenvolvimento da bioeconomia em las regiões amazônicas. Quais são? Primeiro, que temos que agregar valor
en el interior de la Amazonía. No es suficiente criar valor en las ciudades. Tenemos que elevar la valorización económica para lo interior, donde entonces las poblaciones que manejan la floresta directamente. Justamente, fuertemente basado en las comunidades locales, como actores y beneficiarios principales. Esse mapa é da Amazônia brasileira, pero há mais de 4.438 localidades em la Amazônia brasileira, entre vilas, vilas rurais, cidades, aldeias indígenas e outros assentamentos. Em outras palavras, é para isto todas as pessoas que moram na Amazônia que nós pensamos soluções para que possam agregar valor a seus produtos. Então, temos muitos desafios, como isolamento, infraestrutura e logística, qualidade, volume. Qualidade é grande problema quando tentam fazer produtos de mais valor na Amazônia. Há muitos problemas de qualidade, o que é muito malo para colocar em mercados que podem pagar bem, mas exigem qualidade. Processamento complexos, negócios, acesso a mercados, competição, equipo, capacitação, muitas coisas. Se pensamos bem, não queremos fazer, mas não, vamos fazer. Vamos ver o que temos hoje, que é diferente de tudo que tivemos em passado, aonde esta lista poderia significar não vamos tentar, quitamos a iniciativa. Pero não, agora temos as tecnologias da quarta revolução industrial, que são muito transformadoras. Dois exemplos. Esta charla em vídeo para todos em qualquer lugar, isso é muito novo para todos nós. E nossos smartphones, nossos telefones celulares, que são na revolução, cambiou muitas coisas na vida da maioria das pessoas no mundo. Esses são produtos da quarta revolução industrial. E há outro aí, que é robô que trabalha em Marte. Marte é muito mais lejos que a Amazônia, quando falam que a Amazônia é muito lejos, e nós hacemos muitas coisas em Marte. É muito sencillo fazer coisas na Amazônia. Logística, temos drones que estão começando agora, mas em poucos anos poderão ser uma solução prática para transportes, hidrogênio para não depender de óleo diesel em los motores, muitas máquinas que podem processar, transformar os produtos em coisas que não são tão perecíveis, energia solar, comunicação por satélite. Temos agora boas opções que não há mais isolamento de comunicação na Amazônia, como a rede Starlink de Elon Musk, muitas outras, realidade virtual, realidade aumentada, coisas que fazem que estar na Amazônia não é muito diferente de estar muito cerca de uma universidade ou de um centro com muitos recursos, porque a distância é quitada, desaparece. Com esses novos argumentos da quarta revolução de tecnologias, da quarta revolução industrial, com monitoramento para mantenimento, pode ser feito por uma pessoa que está em outro lado do mundo e que é a pessoa que conhece o que está acontecendo dentro dos equipos, coisas que o operador não sabe que passa. Então, muitas inovações que podemos sonhar em ter indústrias, fábricas muito modernas em qualquer lugar da floresta. Internet das coisas, e novos consumidores também. Temos que pensar que não adianta produzir coisas boas na floresta, mas temos uma nova geração que les gustam consumir coisas que tenham um bom sentido. Não consumem
por consumir solamente. Querem que seja uma coisa boa para eles e boa para todos. Com essa comida, essa granola, que é escrita que made, hecha com 100% de comida real. Já está olhando, mirando para os novos consumidores. Não querem qualquer coisa. E onde se vende coisas. Não precisa ter uma tienda de tijolo, uma tienda física. Temos nas redes sociais, muitas pessoas podem comprar muito sencillo, de uma forma totalmente revolucionária, como rastreabilidade, segmento digital, com blockchain. E que desafios enfrentam as comunidades locais na transição hacia uma economia mais sustentável? Esse filme está em nosso website. Eu vou passar o endereço eletrônico. Então, vou caminhar para encerrar, que meu tempo é curto. Pero criamos um primeiro laboratório que chamamos Laboratório Criativo da Amazônia, que é na prueba de conceito. De tudo que é a teoria que falei até agora. Laboratórios transportáveis em tendas ou plataformas flotantes para experimentação inovadora em comunidades amazônicas. Esse é o desenho de computação que fizemos quando tivemos a ideia. Vamos fazer uma fábrica com tudo que hace de mais moderno para habilitar as populações locais para produzir as coisas de mais valor que podem. Esses desenhos de computador, na sala de aula, à noite, estudamos muitas cadenas de valor, cacau, castanha, genômica como uma cadeia de valor, muitas palmeiras, açaí. E cacau é que começamos primeiro, estamos mais adelante com cacau, para fazer todo o ciclo de produção de chocolate. Olhamos cada coisa que as variáveis criamos a tecnologia ou juntamos para tornar mais sencillo que as pessoas que não são chocolatiers, pessoas com uma especialidade muito avançada em produção de chocolate, puedan fazer chocolate e bueno chocolate. Escogemos, selecionamos 4 comunidades em la Amazônia para hacer as primeiras capacitações para provar que nessas comunidades há muitas similares na Amazônia, como as pessoas que trabalham com extrativismo de bosque, as pessoas que são assentados da reforma agrária em los anos 70 e 80 em Brasil. Muitas pessoas foram levadas, colocadas na Amazônia para ter agricultura familiar, agricultura familiar, que são essas linhas parecendo uma antena de televisão, muito indicativo de los assentamentos, e há muito pela Amazônia. Poderemos fazer com essas áreas, volver a ter floresta, se o que se produz na floresta vale muito mais que o que elas plantam. Quilombolas, descendentes de escravizados, que há muitas comunidades em Brasil deles, e ribeirinhos, as pessoas, nós falamos ribeirinhos, eu não pude ver uma palavra, depois me ensinem a palavra para ribeirinho, as pessoas que vivem na margem do rio, em palafitas, casas sobre pilares. E aí, nosso desenho de 3 anos, 4 anos atrás, e agora a realidade. Em agosto, agora, nesse mês ayer, criamos a primeira vez a realidade, as estruturas, tudo plug and play, muito sencillo para montar,
con paneles solares para toda la energía. Ese transporte, ese tuk-tuk, nosotros hablamos, teniendo un panel solar en topo y una heladera para mantener frío el chocolate, porque en la Amazonía es muy caliente para chocolate. Es 24 horas muy 20 grados dentro, sin poner más energía. Ou seja, desarrollamos todas as necessidades para provar, e aí na classe de hacer chocolate, com os equipos modernos que fazem com que as pessoas puedan hacer como em outras situações, apenas pessoas muito calificadas poderiam fazer bom chocolate, e aí, pondo as manos em hacer. Los próximos pasos, eso es una capacitación y una prueba de concepto, pero estamos trabajando en biofábricas 4.0, plug and play, pequeña escala, disperso en territorio de la cuenca amazónica, muchas pequeñas. Cada comunidad puede tener una, pero no solamente para chocolate. Chocolate es la primera, pero esas fábricas pueden hacer productos de alto valor de todas las producciones de la floresta. Modelo de negócio com capital mesclado, que é dinheiro que vem de capital privado, que há muito dinheiro em capital privado, pouco de filantropia e também governos. Fábrica como serviço, as comunidades, para que podamos fazer muitas, viral, né, com um vírus, muitas. A fábrica não pode ser uma coisa muito cara que você tem que comprar. Queremos que ela seja como um serviço, né? Estamos desenhando esse modelo, novo modelo, que as comunidades chamam por uma fábrica e pagam por alguém para ter essa fábrica disponível. A agregação de valores é muito grande, que pode pagar e ainda cambia muito as condições econômicas deles. Acesso aos mercados, miles de produtores para gerar economia fuerte, grande volume de produtos de alto valor agregado. Grande volume para manter uma economia grande, porque podemos juntar pequenas produções, porque os computadores que ajudam a fazer, fazem muito similar tudo que é feito em diferentes locais, então podem ter uma resposta grande para o mercado. Os produtos da Amazônia vão a mercados, pero não hechos por las comunidades amazônicas. Há muitas empresas muito grandes que ganham muitas platas vendendo a Amazônia. Não é malo, é bueno, valoriza o bosque, pero temos que fazer com que as pessoas que vivem e manejam esses bosques tenham a plata desses produtos. A economia do bosque mais grande que as alternativas que destroem os bosques. A última palavra. Muitas instituições têm apoiado a nós. Então, é isso. Passei 5 minutos no meu tempo. Estou aberto para falar muito mais em las perguntas. Muchas gracias, Ismael. Muchas gracias. Muy interesante, innovador y esperanzador también el modelo y las propuestas que nos comentas y que nos compartes. Bueno, voy a ceder la palabra ahora a la senadora Cecilia Requena. Ceci, bienvenida, buenas noches, te escuchamos. Sí, muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación a Carola, a todo su equipo. Es un verdadero honor estar aquí, además con personas amigas como Isa, Alex, y un verdadero placer conocer mejor el trabajo de Ismael Nobre. Le comentaba antes que conocía el trabajo de su hermano Antonio Nobre, los ríos voladores, la bomba biótica. Creo que todos sabemos algo en una gran familia, por lo visto, y de verdad que ha sido, como dijo Isabel, esperanzador, alentador ver todo lo que podemos hacer con el bosque en pie, la economía del bosque en pie. Tengo 10 minutos, voy a tratar de respetar mi tiempo, entonces voy a tratar de sintetizar en un par de ideas que me parecen, digamos, importantes para situar esta discusión en los desafíos bolivianos, y luego voy a hacer una referencia un poco más general a lo regional.
Quería señalar primero algo que supongo que ya a estas alturas todo el mundo lo sabe, pero hay que reiterarlo una y otra vez. Al menos para Bolivia, la Amazonía es la fuente de prácticamente toda su agua porque es la fuente de todas sus lluvias. La Amazonía entendida como la cuenca amazónica que incluye a todos los otros países, por supuesto. Pero además tiene muchos más servicios que no podríamos terminar de detallar aquí. En todo caso, el punto que quiero hacer es que es vital y que mantenerla en pie es vital y mucho más aún en el contexto en el que ya estamos de un cambio climático que además se está acelerando por algunas señales que estamos recibiendo más rápido aún de lo que se estimó. Y aún si no fuera más rápido, podemos discutir eso un poco, no importa. El punto es que en el contexto de aumento de temperaturas global y con efectos regionales, digamos, más temporales, como el caso del Niño, pero que pueden repetirse en círculos viciosos, estamos en un problema grave de reducción de fuentes de agua. Y voy a dar un dato que es una última investigación. En general, las aguas superficiales de Bolivia ya han reducido en promedio un 20% y en tierras bajas está el dato del 65%. Han desaparecido lagunas, no solo el lago Popó, pero también Laguna Cáceres, Laguna Concepción. Estamos hablando del agua, el agua, que es fundamental. Y por supuesto, no solo estamos hablando del agua, porque en la naturaleza todo está conectado, pero permítanme centrarme en eso solamente para simplificar el mensaje. Entonces, para mí es tan obvio, y debería ser para todos, que ningún tipo de desarrollo pudiera implicar la destrucción de la fuente del agua, ¿no? Y así podríamos hablar de otros ecosistemas. En este momento estamos hablando de la Amazonía, defendería a otros también con igual pasión, pero hablemos de la Amazonía. El problema, y creo que aquí es importante decirlo, es que tenemos una visión completamente caduca del desarrollo que piensa que el desarrollo es necesariamente la destrucción de la naturaleza como un costo marginal o digamos no deseado pero inevitable. Esa visión de desarrollo que sigue vigente en Bolivia ha generado también cultura, prácticas y políticas públicas que activamente promueven la destrucción de la Amazonía. Claramente, es decir, por ejemplo, la política agropecuaria claramente promueve el avance de la frontera agropecuaria a costa del bosque en pie. Es una política pública de promoción y por eso aquí hablamos, por ejemplo, en Bolivia de leyes incendiarias que básicamente facilitaban esto porque se entiende, imagínense lo demencial, se entiende al bosque en pie como un obstáculo para el desarrollo. Entonces hay que tumbarlo para además plantar monocultivos, commodities, ¿no? Con los que difícilmente podemos competir en el mundo y peor de manera sostenible, porque a veces el suelo da unos 3 años porque es solo de vocación forestal, no es de vocación agropecuaria, y ahí estamos tirando el bosque que nos da agua para algo que no es sostenible ni viable, pero esa es la política pública, las políticas públicas, la agropecuaria, la minera, la hidrocarburífera, la caminera y la industrial. Qué pena y qué lindo sería, ojalá aquí, entre todas las personas que tenemos, haya gente cercana al gobierno para que vean qué diferente se puede ver la industrialización. En Bolivia, Ismael, la industrialización implica caña de azúcar en la Amazonía. La industrialización de la que están hablando es palma africana y jatropa para biodiesel, bueno, mal llamado biodiesel, para agrodiesel, carne para China. Eso es de lo que estamos hablando en este país y de eso se celebra, se hacen spots publicitarios para celebrar el avance. La marcha al norte de La Paz es la destrucción de la Amazonía paceña, no solo paceña, pero bueno, también pandina y la que también tiene el Beni, siguiendo un modelo agroindustrial que está haciendo aguas por todas partes. Quería hacer ese punto porque me parece fundamental entender la dimensión del desafío. De hecho, Bolivia se ha negado en la última conferencia que hubo del Tratado de Cooperación Amazónica a comprometerse a algo tan elemental que sería de sobrevivencia propia, que es una meta de deforestación cero para el 2030. Bolivia se ha negado y parece que ha sido tal la tensión de países como Brasil, que tienen otra política ahora, menos mal, y Colombia, que han filtrado a la prensa internacional la indignación con el gobierno boliviano de impedir que ese tema entre en la declaración. Ese es el nivel de, digamos, de ir justo en sentido contrario del gobierno boliviano y diría de una administración más larga del movimiento
socialismo, aunque debo decir también que esta visión de la Amazonía como un problema a ser tumbado para el desarrollo viene de antes, pero solamente que sea, digamos, agrandado. Y tal vez algo más sobre este punto es que todo esto ha creado unos grupos de interés muy fuertes y que no son solo los agroindustriales, digamos, los enemigos, lo diré con comillas porque no creo que haya eso, pero digamos, los sospechosos usuales, diré, ¿no? Sino que aquí esos grupos de interés han generado, se han convertido en grupos de base ancha con organizaciones campesinas y de colonizadores llamados interculturales que son políticamente muy potentes, muy poderosas, y eso genera un problema de economía política. ¿Cómo haces para ir transitando hacia un modelo post-extractivista, lo denominaría así, en temas, por ejemplo, en contra de políticas como la agropecuaria, la minera y todas las que hemos mencionado? No es nada fácil. Lo importante, sin embargo, es que es posible. Y eso, ahí quiero ir a mi segundo punto. Es perfectamente posible. Nos está faltando visión, nos está faltando claridad, y esto que nos ha presentado Ismael es la prueba, las pruebas que vamos a tener que necesitar para convencer, porque necesitamos un consenso nacional. Esto no es unos contra otros, necesitamos consensos mínimos de que la Amazonía, lejos de ser un problema, es más bien una enorme oportunidad también económica. Yo no quiero ponerme economicista acá, pero es importante darle empleo y alternativas de ingresos a las personas que están en la Amazonía y a las que están llegando. Es fundamental para que tengan incentivos de mantener el bosque en pie, y eso implica una industrialización, si quieren, inteligente, como la que se nos está planteando. No voy a abundar más ahí porque creo que la presentación ha sido más que ilustrativa y, como se dijo, también esperanzadora. Tal vez una última cosa sobre estas transiciones post-extractivistas, y es que Bolivia tiene 1 millón de kilómetros cuadrados más o menos y somos 11 millones de habitantes. ¿En serio no podemos resolver nuestros problemas sin destruir nuestro país? Es decir, somos no sé, el equivalente a ciudades en un país enorme, pero Bolivia en este momento es el país en Sudamérica que más se está incendiando. Parece que aquí hay criminalidad, ya voluntad de destruir el bosque y las áreas protegidas, también por razones políticas. Entonces, el post-extractivismo, voy a ir a este punto, yo entiendo exactamente eso, tiene que ser biorregionalmente adaptado. Tienen que ser economías biorregionalmente adaptadas, y por naturaleza entonces son desconcentradas, son descentralizadas, incluso son adaptadas a las culturas de los lugares. Cuando salimos de esta economía estatista que quiere que la renta, ¿no?, de algún recurso natural mágico, ahora es el litio, ¿no?, o con la soya, me temo que está funcionando así, o el oro. Bueno, ninguno de los dos últimos, la verdad, está aportando mucho, a diferencia de los hidrocarburos, a las finanzas públicas. Pero bueno, hay esa idea de que tiene que haber como un apoyo, cuando en realidad deberíamos apostar a esta diversidad desconcentrada de cantidad de economías biorregionalmente adaptadas, sustentadas en multiplicidad de productos que son propios de la región y que se pueden, como se ha dicho acá, generar, se pueden impulsar generando valor agregado localmente, utilizando las tecnologías de la comunicación y demás. Me parece también muy importante de esta propuesta el hecho de que estamos hablando de desarrollo de ciencia. Siempre que se habla de conservar la Amazonía, siempre se piensa que son las personas que quieren que todo se quede así, que vayamos a la pobreza y que nada se mueva, cuando en realidad, como ustedes pueden ver, estamos hablando de ciencia de punta y utilizar todos los avances para poder, obviamente, respetando los límites de la naturaleza y aprovechando de sus oportunidades. Entonces, es un cambio de visión de 180 grados que necesitamos también hacer en Bolivia, y ojalá pudiéramos tener ejemplos. Tenemos algunos muy incipientes, tenemos una economía de la almendra centenaria, tenemos economías emergentes como la del cacao, ¿no?, el café, azaí, y también aquí en Bolivia es muy tradicional, es muy local el mercado, por ejemplo, los aceites que vienen de la Amazonía. Todo eso se puede volver, se puede plantear en términos no de commodities, sino de mercados justos, y esto me parece muy importante, esos mercados a los que les interesa que se respeten derechos, que se apoya a comunidades, que te pagan más por el producto,
producto, pero que exigen un producto de calidad y no en grandes cantidades. Todo eso que es justo, digamos, la contracara del extractivismo. No voy a hacer una definición aquí de extractivismo, pero no es el igual a extraer. Me encanta el concepto de Gudinas. Lo diré rápidamente. Son recursos naturales, es decir, para exportación en grandes cantidades con poco valor agregado, gran impacto socioecológico en las regiones. Es justo lo contrario de lo que estamos hablando. Bien, creo que voy a ir cerrando con dos ideas más. Creo que es muy importante entender, y Bolivia no lo está entendiendo, el asunto de las finanzas sostenibles. Aquí Bolivia tenía una tradición de oponerse a lo que se llama mercantilización de la naturaleza. El problema con eso, creo que ha sido adecuado ha sido adecuado el planteamiento de Bolivia de que no todas las finanzas digamos, de apoyo al cambio climático deberían necesariamente utilizar mecanismos de mercado. Puedo entender que se abran otros espacios para mecanismos que no son de mercado. Me parece interesante, como los de la cooperación, pero creo que nos hemos cerrado a mecanismos de finanzas sostenibles mucho más interesantes que los bonos. Hay que saber que hay mucho más que los famosos bonos. Y ahí hay, por ejemplo, voy a decir un mecanismo típicamente de finanzas sostenibles, son intereses diferenciados. Ahorita en Bolivia, eso es lo que yo le reclamo al gobierno, la conservación del bosque en pie está desfinanciada. Nuestras áreas protegidas están desfinanciadas. Nadie te da créditos fácilmente para una iniciativa, por ejemplo, de cacao, pero sí tienes crédito mucho más fácil, de mucho mayor accesibilidad para la soya, para la minería, etc. Entonces, el punto es que las finanzas están ayudando a que haya más devastación, y yo creo que deberíamos aprovechar mecanismos de finanzas sostenibles, para mencionar solo unos, para equilibrar, para como nivelar el campo de juego, de manera que, y esto es importante, de manera que el valor del que hablábamos al inicio de la Amazonía, el valor pueda expresarse más claramente en el ámbito, digamos, de las transacciones y de la realidad productiva, porque ahorita el valor de la Amazonía es enorme, pero no se refleja realmente en las transacciones y en las decisiones y en los incentivos. No se refleja. Ahorita un bosque talado vale más, porque lo que sí tiene un precio, que no tiene nada que ver con el valor, pero lo que sí tiene un precio es la tierra talada. Entonces estamos en una distorsión tan grande de lo que es economía. Necesitamos otras métricas para empezar, empezando por el PIB, si me apuran, pero también otras métricas que nos ayuden a que la economía refleje mejor el valor vital, como hemos dicho, de la Amazonía. O sea que a mí me parece que ahí hay también un asunto que hacer, un asunto que trabajar. Finalmente, un tema más, el asunto de la visión regional. Yo creo que necesitamos cooperar mucho más entre los países amazónicos. Hay un tratado, pero no estamos aprovechando las posibilidades de sinergias, de aprendizajes, de cooperación. No lo estamos haciendo, y urge hacerlo, porque como bien se nos ha explicado ahora, no es que hay mucho tiempo hacia adelante. Estamos muy cerca de... Probablemente ya estamos ahí, esperemos que no, del momento en que la Amazonía puede empezar a morir por sí misma, ¿no? Que hemos logrado el punto de quiebre por la enorme deforestación. En Bolivia estamos contribuyendo horriblemente a eso. Entonces, realmente necesitamos cooperar para tener mejores opciones para no destruir la Amazonía. Se las ha mencionado aquí, y ahí seguramente hay otras. En Bolivia ya había economía. Seguramente Alex nos hablará del turismo de base comunitaria que existía y todavía existe, sobrevive, pero que tiene muchas más opciones. Entonces, esa visión regional hay que desarrollarla mucho más, y también la global, porque la Amazonía es de interés global. El Brasil ha tenido tradicionalmente mucha sospecha con lo global. Siempre decía, la Amazonía es nuestra, no se metan aquí todos a quererla cuidar porque es nuestra, digamos, una visión nacionalista. Yo creo que se puede, Isa, voy cerrando, se puede preservar los intereses nacionales, al mismo tiempo no son contradictorios, no ahora con el entendimiento que tenemos con los intereses globales. El interés de la comunidad global de conservar la Amazonía es un interés regional, es un interés nacional, es un interés local. Así que ahí la ciencia nos está ayudando a ir más allá de ciertos prejuicios. Finalmente cierro diciendo que lo que está en juego y esta charla aborda eso, y este panel aborda eso, lo que está en juego
es la vida misma, es la viabilidad de nuestros países, no es nada menos que eso. Las distorsiones de la economía neoclásica, la llamaré por decirlo de algún modo, son tan grandes y los problemas de intereses y de política son tan grandes que tenemos un desafío enorme, pero es aún más grande el valor de la Amazonía, así que tenemos que ser capaces de usar la inteligencia colectiva, las experiencias como las que hemos visto, las que nosotros tenemos también, otros países, y realmente ir saliendo adelante de manera urgente, imperativa. Si lo logramos, la verdad es que lo que nos espera al otro lado del puente y de esta crisis es un mundo sustancialmente mejor. Gracias. Gracias, Cecilia. Gracias. Y bueno, vamos a escuchar ahora a Alex Tilka para luego abrir un espacio que yo creo que va a ser muy enriquecedor de preguntas, porque hay muchas personas que ya están haciendo llegar sus consultas y creo que hay mucho que decir. Alex, buenas noches. Muy buenas noches, Isabel, a Ismael, a Cecilia, a Carola, por la invitación. Considero de suma importancia tener estos espacios. Tengo para compartir algunas imágenes y no sé si se ve ya en la pantalla. Sí. ¿Sí? Sí, ya se puede ver, sí. Ok. Aquí hay una imagen de lo que no es bioeconomía en la Amazonía, ¿no? Claramente. Acá vemos cómo el extractivismo minero está destruyendo lo más vital que tenemos los seres humanos para nuestra sobrevivencia: el bosque, la biodiversidad, el agua, el oxígeno. Y esto está pasando en Bolivia. Esto no solamente, estas imágenes no solamente se ven en Brasil, en Colombia, en Perú, en Venezuela, en Ecuador y en otros países de la cuenca amazónica. Lamentablemente, esto es en la Amazonía boliviana. Es una imagen de la región de Mapiri, un lugar que ha sido el territorio ancestral de los pueblos indígenas lecos. Y aquí, en esta otra lámina, vamos a ver los pueblos que hemos habitado milenariamente en todo el territorio boliviano, pero predominantemente, obviamente, en las tierras bajas. Lo que nos hace a Bolivia un país exquisito en términos de identidad cultural, de pertenencia indígena. Y lamentablemente todo eso está en riesgo por todo lo que se ha ido mencionando Cecilia. Hemos observado en los últimos años un endurecimiento de la política económica extractivista, es decir, un capitalismo salvaje que no respeta absolutamente nada, no respeta derechos humanos, no respeta derechos de la naturaleza y está terminando prácticamente con todo. Bolivia es vista desde afuera por su diversidad cultural. Bolivia tiene ese enorme potencial para poder desarrollar otras alternativas que no pongan en riesgo nuestra propia vida. Lo decía Cecilia, y yo iré abordando un poco a través de mi presentación estas otras alternativas que tenemos que encaminar, como el turismo responsable, el ecoturismo, el turismo de naturaleza, que debería ser por donde tenemos que empezar a transitar a ese momento de post-extractivismo. Y Bolivia es un estado ahora plurinacional que en su territorio engloba gran parte a la cuenca y al bioma amazónico. Más del 70% de nuestro territorio corresponde a esta cuenca y a este bioma. Y este espacio a escala nacional y a escala global son los espacios que concentran la mayor diversidad biológica del planeta. Los indígenas apenas representamos el 5 o no más del 6% de la población global, pero en nuestros territorios, en nuestros espacios, se concentra la mayor diversidad biológica del mundo.
del planeta. Más del 80-83% de la diversidad está en estos espacios. ¿Y cómo habrán hecho nuestros ancestros, nuestros antepasados para poder cuidar, para poder proteger? Lo que siempre han hecho, y probablemente en otros términos, es hacer un uso responsable, sostenible, respetuoso, armonioso de esos recursos que están al alcance. Entonces, y es algo por donde tenemos que empezar a caminar, y lo que nos mostraba, por ejemplo, la experiencia en Brasil da cuenta de que hay muchas alternativas de cómo nosotros podemos ir haciendo un uso y un aprovechamiento más sostenible de esos recursos que están a nuestro alcance. Y otra característica en el caso de Bolivia es, más allá de esa identidad indígena, Bolivia tiene actualmente 23 áreas protegidas de carácter nacional y otro tanto de carácter subnacional. En suma, las áreas protegidas nacionales y subnacionales representan un 25% del territorio nacional. En estas se concentra la mayor riqueza natural y cultural que tiene el pueblo boliviano. Pero lamentablemente, toda esa gran riqueza natural y cultural está siendo destruida a pasos agigantados por el modelo económico extractivista, por aquello que no tiene nada que ver con la bioeconomía. Por ejemplo, en Bolivia, el sur de Bolivia ha sido tradicionalmente una región que se ha extraído el recurso hidrocarburífero, sobre todo gas, y que eso ha ido generando, obviamente, un daño de ecosistemas tan frágiles, sin importar si esta actividad se desarrolla en territorios indígenas como los Huenayec, Tapieté, los guaraní que habitan en el sur de Bolivia, y sin importar si acá también hay áreas protegidas. Hoy por hoy, después de más de 50 años, el Parque Nacional Aguaragüe está prácticamente destruido por esta actividad, y ante ello lo que hace la política gubernamental es abrirse paso a nuevas áreas. Hoy por hoy están haciendo méritos para meterse en otra área protegida que es Tariquía, sin respetar en lo absoluto el derecho que nos asiste a los pueblos indígenas originarios, en el caso de Tariquía, comunidades campesinas. Entonces, lo que se pone en riesgo es todo el recurso natural, y Tariquía es una de las áreas protegidas de producción de agua dulce más importantes para el sur del país. Y no solo para Bolivia, probablemente para la Argentina también. Y si nosotros le damos mayor valor a los hidrocarburos y dejamos a un lado la valoración al bosque, a la biodiversidad, al recurso hídrico, realmente estamos extraviados. Y eso es algo que para nosotros los pueblos indígenas es una tremenda preocupación, porque Tariquía, por ejemplo, produce cantidad de otros productos locales. La miel, por ejemplo, el maní, son características o productos que son característicos en estas comunidades campesinas. Pero si empezamos seguramente a poder investigar qué otros productos son los que salen de estas áreas protegidas o de los territorios indígenas, nos vamos a encontrar que hay una diversidad y que podrían generarle mayor rédito, mayor beneficio a la región, al país, y sin embargo todo eso no está siendo visibilizado. Otro tema que nada tiene que ver con la bioeconomía, con el uso responsable de nuestros recursos, es el pensamiento de poder convertir a Bolivia en el centro energético de Sudamérica, a partir de la construcción de una veintena de centrales hidroeléctricas. Pero se vende como si esto fuera algo limpio, como si esto contribuiría al cuidado y a la protección de nuestros recursos naturales, como si esto contribuyera a un desarrollo sostenible y como si esto fuera energía limpia.
Y lamentamos que todo este pensamiento también tenga el amparo y la protección de organismos internacionales, como las Naciones Unidas, por ejemplo, que reconocen que las centrales hidroeléctricas son energía limpia. Si estamos en esa dirección y con este tipo de pensamientos, de creer de que realmente estos grandes intereses se están encaminando de la mejor manera, vamos a terminar mal. Nosotros estamos, como pueblos indígenas, sumamente preocupados porque este tipo de ideas de grandes negocios van a terminar con todo lo que tenemos en nuestro territorio nacional. Las represas van a devastar nuestros ríos, nuestros bosques, la biodiversidad. Vamos a exponernos a mayores peligros, realmente. Y eso es para beneficio de unos cuantos. Y Brasil, sin duda, debe ser un laboratorio para poder entender a mayor profundidad qué beneficios han generado estas centrales hidroeléctricas. Nosotros estuvimos visitando Belomonte, San Antonio, la hidroeléctrica San Antonio y Jirau, donde prácticamente a la par de haberse desarrollado estas centrales hidroeléctricas, hemos visto cómo las grandes compañías del agronegocio han limpiado el bosque, han devastado el bosque, y ahora son espacios de producción de monocultivos, soya, maíz. Y yo no sé si eso realmente es algo que está generando beneficios locales, palpables, visibles para la región, para esta región de Brasil, para la República de Brasil, o realmente todo eso se está yendo hacia otros continentes. Entonces, eso es algo que necesitamos entender a mayor profundidad. Y en Bolivia, en los últimos años, la política minera ha tomado enormes impulsos. Desde 2014, con la aprobación de la ley minera, prácticamente en Bolivia se han masificado, se han proliferado las cooperativas mineras y hoy por hoy están prácticamente en todo el territorio nacional. Se han metido a parques nacionales, es decir, a reservas, se han metido a los territorios indígenas y están ocupando prácticamente gran parte de nuestras cuencas hidrográficas sin respetar en absoluto el medio ambiente, la naturaleza, a los pueblos, y esto está creciendo de manera descontrolada. Y no son capitales locales, no son capitales bolivianos. Acá claramente hay intereses de grandes transnacionales como los intereses chinos, colombianos y de otras nacionalidades que se están llevando nuestros recursos naturales, dejándonos prácticamente en una situación de mayor pobreza. Entonces, estos temas nos preocupan porque nos están quitando la posibilidad de hacer otro tipo de actividades económicas, porque este tipo de actividades no son compatibles con la idea de hacer bioeconomía, con la idea de hacer un aprovechamiento responsable, sostenible de los múltiples recursos que están en estos espacios, sobre todo en la Amazonía. Realmente vemos que estas actividades están, por ejemplo, acabando con la vida acuática al contaminar nuestras aguas, nuestros ríos, los peces. Y si pensamos de que en un manejo adecuado podemos también hacer manejo de ciertas especies y poder darle un valor agregado a algunas especies de peces que son comerciales, podemos generar probablemente mucho más beneficios del que genera actualmente la minería ilegal del oro. Entonces yo creo que aquí nos queda un enorme desafío, no solo a los bolivianos, sino a todos los países de la región, a repensar de cómo vamos a hacer de que los recursos que están en estos espacios nos van a generar mayor réditos, nos van a generar mayores beneficios y serán instrumentos para poder seguir conservando, protegiendo, resguardando la riqueza natural que va a ser vital para los próximos años. Sin bosques, sin ríos, sin estos recursos hídricos, prácticamente no tendremos posibilidades de continuar viviendo.
Y en Bolivia, solo el Parque Nacional Madidi, una área protegida de alrededor de 2 millones de hectáreas, concentra el 70% de la diversidad de aves que existen en nuestro país y el 11% de las especies de aves que se han registrado en todo el mundo. En especies de mariposas, también el Madidi es una de las áreas protegidas que lidera, digamos, esa diversidad. Y entonces, ante esa riqueza natural, ante esa diversidad biológica que se ciernen en estas áreas protegidas, queda el desafío de qué actividades económicas vamos a desarrollar. Los pueblos indígenas hemos venido haciendo méritos, esfuerzos para encaminarnos a actividades que son amigables con la naturaleza, y una de ellas es el ecoturismo que hemos venido desarrollando y apostando desde principios de los años 90. A partir de los años 2000 hemos empezado ya a manejar de manera mucho más organizada, y para el caso de mi territorio, de mi pueblo, que somos los Uchupiamonas, el ecoturismo ha sido una de las herramientas más poderosas, más potentes que hemos tenido hasta la fecha para generar ingresos económicos y para generar empleos para nuestro pueblo, para nuestro territorio. Gracias a esta actividad, los Uchupiamonas, a diferencia de muchos otros pueblos, nos hemos costeado nuestra titulación de nuestro territorio, que abarca más de 210,000 hectáreas de bosque al interior del Parque Nacional Madidi. Hoy los Uchupiamonas, los jóvenes, casi en un 50% de los jóvenes Uchupiamonas han aprendido un idioma extranjero que es el inglés. Hoy los Uchupiamonas manejamos 7 emprendimientos de ecoturismo comunitario y de base comunitario al interior de nuestra TCO y al interior del Parque Nacional Madidi. Movemos alrededor de $500,000, es decir, cerca de 3.5, casi 4 millones de bolivianos al año antes de la pandemia, sin tener el aval, sin tener el apoyo de las instituciones del Estado y más bien con una serie de trabas, de obstáculos. Si todas estas iniciativas tendrían el respaldo y el apoyo desde las estructuras gubernamentales, las políticas estarían orientadas para dar viabilidad, para hacerlos visibles, para que no existen trabas legales, impositivas y demás. Estos proyectos podrían generar grandes réditos comparados al modelo económico extractivista. Espero haber contribuido en algo respecto a lo que venimos haciendo dentro de lo que es el territorio indígena Uchupiamona, ubicado dentro del Parque Nacional Madidi, en la Amazonía boliviana, y nuestro desafío, obviamente, es seguir persistiendo en apostarle a este tipo de iniciativas. Y los Uchupiamonas le estamos demostrando a la sociedad y sobre todo a los gobernantes de que es posible hacer actividades económicas que sean amigables, sostenibles y que puedan de verdad generar réditos y beneficios para la gente local, para los pueblos y comunidades indígenas. Muchísimas gracias. Gracias, Alex. Gracias a cada uno de los panelistas. Realmente nos dejan con una sensación, yo diría, agridulce, porque por un lado vemos que hay buenas ideas, hay proyectos, hay realidades además concretas que se están realizando en algunos lugares estratégicos, desde el turismo, desde las innovaciones, como comentaba Ismael, pero también hay una enorme brecha entre la posibilidad de que esto realmente se haga realidad de una forma sostenible. Ustedes lo decían, el extractivismo está en su momento de mayor auge, a pesar de las evidencias empíricas que todos estamos palpando, porque si bien antes era una amenaza, ahora es una constatación que la vemos al abrir nuestros ojos todos los días, donde quiera que estemos. Sin embargo, no se avisora una voluntad política, ni tampoco empresarial, ni tampoco ciudadana, de ninguna naturaleza. Entonces, bueno, hay muchas preguntas que el público y que los asistentes y que yo misma tenemos para ustedes, pero las voy a agrupar un poco porque la verdad que nos quedan pocos minutos, me da muchísima pena, quisiera que podamos seguir hablando, pero hay algunas preguntas que considero que son clave para que podamos
por lo menos dejar ciertos visos, ciertas señales a quienes estamos presentes y preocupados con esa temática en este foro. Desde la experiencia, y es una pregunta que la dirige más que todo a Ismael, desde la experiencia que ha tenido Ismael, ¿cómo ve la manera más efectiva de cambiar el chip de que el bosque de pie sea un obstáculo, que también lo mencionaba Cecilia, y cómo enfrentar los grandes proyectos del agronegocio, de la economía ilícita, que también es un factor muy importante, la presencia de grupos irregulares, armados, que están amenazando, no solamente son los grandes negocios, no solamente son la falta de voluntad política, sino hay una alianza, al parecer criminal también en nuestros países en torno a la protección de los bosques, cómo enfrentar todas esas amenazas para hacer de alguna manera prevalecer el diálogo, ya no digamos las soluciones que las estamos avisorando, el diálogo para llegar quizás a disminuir el impacto que está teniendo todas estas amenazas en la Amazonia. Yo quisiera empezar con Ismael, luego con Cecilia y luego con Alex para continuar con otra temática. Bueno, sí, hay una tensión en los ambientes que trabajamos, pero nuestra propuesta es de desarrollo, es un proyecto de desarrollo. Y las personas no son contra desarrollo, pero las personas que quieren quitar la floresta son. Pero la mayoría de las personas en las ciudades, en las comunidades, quieren desarrollo. Entonces, hay es diferente de usted ir y decir que tenemos que preservar tudo, porque es muy importante para el mundo. Es una tarea muy difícil. Pero si usted habla, vamos todos ficar más ricos con la floresta, hay un equilibrio. Es una cosa. Y otra cosa es que con lo avanzo de los cambios climáticos, los argumentos de los ganaderos, de los pecuaristas, monoculturistas, pessoas que plantam monocultura, vai ficando mais fraco, porque há um câmbio, não é somente riqueza e boas coisas, há impacto ambiental cada vez mais consciente da população. Então, eles se quedam um pouquinho mais em seus espaços. E não é final. Estamos vivendo isso agora. Então, dessas duas coisas. Hablamos de desenvolver e não enfrentar directamente. Gracias, Ismael. Cecilia, no sé si tú podrías, porque también es un tema que lo has tocado tú, al igual que Alex, darnos tal vez un criterio en torno a este, que creo que es el desafío crucial. Sí, porque también es una batalla cultural, ¿no? Es un problema muy profundo. Sin embargo, yo creo que cuando uno puede demostrar con hechos concretos que hay salidas, entonces podemos inclusive ahorrarnos debates que pueden terminar siendo bizantinos, ¿no? Sobre qué idea tienes de desarrollo, que si eres de... No, en fin, es decir, todo el debate ideológico, cultural, etc. Yo creo que por eso es que es tan importante lo que Ismael está haciendo. Por eso es tan importante lo que están haciendo los indígenas uchupiamonas, tal cual ha dicho Alex. Porque nosotros podemos decir que el turismo, por ejemplo, es una de las opciones para Bolivia, y lo podemos decir diciendo que además generó como 800 millones de dólares antes de la pandemia, con una inversión estatal que alguien ha estimado en 8,7 millones de dólares. Lucky Andersen tiene excelente estudio al respecto, diciendo entonces al final inviertes $1 en turismo y recibes 800 veces lo que has invertido. Entonces,
Además es solo hablando de turismo, que además se conecta con muchos otros sectores, ¿no? Pues genera empleo de calidad, genera empleo para mujeres y además no solo, también en cargos directivos. Y algo que me pareció fascinante, todos los municipios que son auténticamente, no que se declaran, que son auténticamente turísticos, son los municipios que tienen mejor IDH, este índice de Naciones Unidas, índice de desarrollo humano. Es así, han cruzado los datos, otra vez Lucky Andersen con su trabajo excepcional. Entonces, y claro, el turismo se conecta con gastronomía, ¿no? Con cultura, con artesanía, la economía naranja le llaman algunos, y entonces nosotros tenemos las pruebas de que eso también funciona en Bolivia, y si a eso le añadimos la economía del bosque en pie, ¿no? Y que las almendras, que el azaí, ahorita estamos vendiendo café, esa es una investigación de Lucía Casanovas y otros más en la FES. Estamos vendiendo café en poca cantidad, pero a altísimos precios. Eso es súper interesante. Entonces, están ahí las pruebas de hacia dónde hay que ir. Y eso nos ahorra cantidad de discursos, ¿no? De tener que cambiar probablemente matrices mentales. Creo que la evidencia empírica, concreta, real, es muy potente. Y por eso hay que realmente hacer un enorme esfuerzo de conocer estas cosas, y por eso quiero felicitar por este evento y por la presentación de Ismael, porque creo que nos ayuda en eso, nos ayuda a decir, ven, y también ocurre en Brasil, ¿no? También están haciendo esto, miren todo lo que se puede hacer. Entonces, creo que esa es una manera muy efectiva. No es la única, hay que hablar de educación ambiental, son muchas cosas las que hay que hacer. Podría hablar muy largo y sé que tenemos poco tiempo, así que voy a ser considerada y solamente voy a decir que ese me parece como un punto neurálgico, como cuando haces acupuntura, ¿no? Y escoges un punto donde si puedes presionar, puedes generar cambios en el sistema significativos, y creo que esta es una forma de hacerlo. Luego hay batallas yo las he mencionado un poco, ¿no? Por ejemplo, otras métricas, ¿no? Más allá del PIB. Necesitamos también reevaluar nuestra relación con la naturaleza, ¿no? O sea, yo diría que hay como procesos de transición que podemos avanzar, pero al final tendríamos que generar un cambio de paradigma. La humanidad entera tiene que aprender a vivir más parecido, lo diría así, como a la visión indígena, pero sin asustarse, ningún complejo de hacer lo que también Ismael ha explicado también, conectarnos con la tecnología de punta y hacer investigación propia y ciencia. No hay contradicción. Entonces, creo que también eso está, o sea, hay muchas cosas muy grandes, complejas, de larga data, etcétera. Hay otras cosas más sencillas de hacer y de corto plazo. Tenemos que abordar todas, pero hay que ser estratégicos, es decir, por dónde comienzo. Esto me parece, que hemos hablado ahora y de lo que ha tratado este evento de hoy, me parece un excelente comienzo. Alex, para tocar un tema específico que tiene que ver con el desarrollo de las comunidades indígenas, hay una pregunta que es recurrente en el auditorio presente, y es: ¿qué tan viable es lograr que las comunidades indígenas desarrollen capacidades empresariales? Porque creo que también hay una especie de subestimación o temor, ¿no? O como lo mencionaba el mismo Ismael, de que a veces a estos proyectos les falta capacidades, les falta visión empresarial, porque también hay experiencias, y lo mencionan algunos de los participantes en este foro, de que los emprendimientos se conviertan luego en monocultivos, que luego vayan a estar mal administrados y que, bueno, puedan generar más bien un fracaso. ¿Cómo entonces se podría, qué tan viable es que haya un desarrollo de capacidades empresariales y de innovación en las comunidades indígenas? Sí, yo creo que hay una estigmatización a la capacidad de gestión, de manejo de recursos, de fondo y de cualquier tipo de iniciativas. Y eso es algo que los Uchupiamonas venimos lidiando quizás contra también esta imagen negativa de que los indígenas no no tienen la competencia para poder ofrecerle, digamos, a una determinada región, país o al mundo entero productos o servicios de calidad. Los Uchupiamonas estamos demostrando que sí, ¿no? Y no por algo hay estos 7 emprendimientos de ecoturismo, y si
revisamos la experiencia de quienes cogen o toman los servicios de estas iniciativas en las redes sociales, se puede ponderar de que hay una alta aceptación, ¿no? Pero no solo en eso. Y yo creo que también la propia sociedad tiene que empezar a entender y a ceder ese espacio de que los indígenas también estamos en condiciones de poder sumarnos a la cadena económica de un país. Y el turismo, el ecoturismo es una, pero no solo esa, sino que podemos hacer múltiples iniciativas. Lamentablemente, esa no ha sido el interés político y como tal, los pueblos indígenas hemos sido rezagados, porque no les conviene que nosotros estemos preparados y nos formemos para ser nosotros mismos los que impulsemos nuestras propias iniciativas. Pero podríamos serlo, no tenemos que obligar a todo mundo y tenemos que respetar lo que decidan, lo que piensen los pueblos indígenas. Si hay pueblos indígenas que se preparan, que quieren emprender, no negocios solamente pequeños. Estamos hablando de que los indígenas podemos manejar también negocios a escala nacional e internacional. ¿Por qué no? ¿Por qué no? O sea, ¿qué nos impide? ¿Qué nos limite? ¿Podemos nosotros manejar grandes negocios? Sí, pero de alguna razón, de alguna manera, esto no es algo que se ha pensado. Y no sé si hay indígenas aymaras o indígenas quechuas que han sido quienes han tenido la oportunidad de formarse, de llegar más primero a las universidades, de especializarse y quizás hoy, mucho más que los indígenas de las tierras bajas, tengan esa oportunidad de estar inmerso en grandes cadenas de negocio. No lo sé, pero yo creo de que eso es una estigmatización que tiene que cambiar y que costará mucho empezar a transformar y a generar cambios. Pero la visión de los indígenas no es meramente mercantilista, sino que hay una estrecha relación en el uso moderado, responsable, sostenible, armonioso de esos recursos. Y algunas economías, algunas actividades como el ecoturismo permiten hacer eso. El éxito no siempre está en cuánto dinero yo voy a generar, sino a través de esa actividad, cuánto estoy contribuyendo en distintas dimensiones. Por ejemplo, el ecoturismo en los Uchupiamonas permite que una familia cada año se ahorre de que esté deforestando 1 hectárea de bosque, porque es lo mínimo que se necesitaría para vivir, para cultivar, pero al estar inmerso en estas otras alternativas económicas, vamos, digamos, contribuyendo. Entonces, el beneficio no siempre tiene que medirse cuánto empleo genero, cuánto dinero estoy ahorrando, sino cuánto de lo que estoy haciendo sirve para poder hacer que un espacio tenga condiciones de mayor, no sé, pues disfrute de ese entorno, ¿no? O sea, si lo que yo estoy haciendo me ayuda a conservar la naturaleza, los ríos, la biodiversidad, a respirar aire puro, eso es tener calidad y condiciones de vida, visto desde distintas aristas. Entonces, pero la otra visión es cuánto yo voy a acumular en el corto tiempo, cuánto de dinero, de ahorro voy a tener, y entonces no me importa si destruyo todo el bosque, si contamino todos los ríos, si termino hasta la última especie de animal con tal de enriquecerme. O sea, eso no es lo que significa, digamos, mejores condiciones de vida o ser competitivo o ser exitoso, ¿no? Por lo menos es mi apreciación respecto a ese tipo de iniciativas que venimos nosotros manejando como pueblos indígenas. Gracias, Alex. Uno de los temas que también ha preocupado aquí a la audiencia es, en la búsqueda de soluciones, es ver cómo puede ser el impacto a nivel internacional. Estamos viendo que a pesar de lo mucho que nos afecta, no contamos con aliados necesariamente importantes en los gobiernos, ni nacionales ni subnacionales, y más bien con muchos grupos de interés que atentan contra la preservación de los bosques y con la preservación de la vida, diríamos así. Sin embargo, hay tal vez una esperanza en una especie de lobby internacional que defienda la Amazonía, y algunas de las preguntas que nos hacen la audiencia es, ¿qué tan importante realmente es la Amazonía para el primer mundo? ¿Qué valoración real existe? Y otra pregunta que también nos hacen es, ¿qué impacto, por ejemplo, en este tema de
de las políticas medioambientales globales, cuál es el impacto de las certificaciones ambientales como la producción orgánica y otras en los precios y la exportación de productos agroforestales. De manera que quisiera primero empezar nuevamente con Ismael, con estas preguntas para luego continuar profundizando y viendo este escenario del impacto internacional, del lobby internacional con Cecilia y con Alex. Ismael, te escuchamos. Bien, yo pienso que ahora es un momento muy estratégico para nosotros de países de Sudamérica, de países de Amazonia, cobrarmos el apoyo de los países ricos, no dando dinheiro como uma coisa, não tenho uma palavra, quando você dá dinheiro para a pessoa parar de pedir, dar alguma coisa. Como limosna. Sí, como limosna. Que é o que nossos governos hacen. Piden más dinero para conservación. Es bueno, dinero para conservación es bueno, pero no es sustentable en el tiempo. Pero hacer una economía viva, como la economía del ecoturismo de Alex, es autosostenible. La economía va en el futuro, porque hay razones de mercado associadas. Então, não depende de uma boa vontade de momento. O mundo depende da Amazônia. O carbono que está na floresta se perde para a atmosfera, as consequências são globais. Na Europa, nos Estados Unidos e aqui com nós também, vai mudar muito o mundo como conhecemos. Eles sabem, a IPCC, o painel intergovernamental dos câmbios climáticos, coloca com todas as palavras a gravidade. E a Amazônia, a floresta, o bosque, é como gatilho, trigger, alguma coisa que se acontece, cambia muitas outras coisas. Isso um argumento muito forte para nós não pedirmos mais dinheiro, para pedirmos apoio para conectar a economia da Amazônia, essa economia que habla com o bosque, com os mercados, porque eles têm dinheiro para comprar. Os produtos são muito buenos, é só fazer ajustes em modelo de desenvolvimento. É uma coisa que poderemos fazer juntos. Todos os países, eu penso, teriam que ter um plano para conectar a produção com os mercados destes países, com a ajuda dos governos, levando os produtos, chancelando, dando uma aprovação dos produtos. E aí entra a outra pergunta, as certificações muito importantes para melhorar o valor e a confiabilidade do produto, porque o consumidor de primeiro mundo, vamos falar de primeiro mundo, eles têm uma preocupação com qualidade muito grande. Então, as certificações ajudam a provar que o produto é bueno, pero temos que ter mais certificações de que a floresta está protegida com por que aquele produto é feito. E a pessoa comprando está colaborando com a conservação. Temos que conectar a causa e a consequência. A causa é fazer o produto da floresta, a consequência é comprar e ter a floresta viva. E com tecnologias de segmento digital, é sencillo fazer essas conexões. Então, há uma oportunidade muito estratégica para cobrarmos apoio de los países ricos em cambiar a economia para a bioeconomia.
Gracias, Ismael. Ceci, muy brevemente, ¿tú crees posible contar con un mercado voluntario de bonos de carbono para proyectos de conservación de áreas naturales, para hacer un lobby, digamos, a nivel internacional? Quizás sea esta una de las vías a las cuales hay que acudir. Esa es una pregunta puntual y complejísima. A ver, hay que ser hay una experticia en estos temas, no la tengo, les juro que trato de entender porque entiendo que es una clave la que está por ahí. Los bonos en general han quedado por ahora desprestigiados por problemas de doble contabilidad, por problemas de falta de transparencia, hay problemas técnicos, ¿no? Hay gente que puede, incluso muchos de ellos se han evaluado, ha habido una evaluación reciente, los que están en contexto de cambio climático, por ejemplo, y ha habido mucho de fraude, ¿no? De decir que van a pasar cosas que no pasan, que se conservan, en fin. Esa es una cosa. Ahora bien, yo creo que necesitamos repensar estas cosas. O sea, no debemos, como ha hecho Bolivia como política, descartar por completo. Yo creo que está bien hacer la crítica, que es lo que ha hecho Bolivia, pero de ahí a descartar y nunca más volver a eso que tiene un desarrollo dinámico impresionante. Entonces, no, pues tenemos que ver qué alternativas hay, incluso en probablemente bonos que están con mejores condiciones de rendición de cuentas y qué sé yo. Hay que estar atentos. Yo, a quien me pregunta eso, estaba viendo las preguntas del señor Stoman, le diría que ojalá, me encantaría tener la respuesta, no la tengo, pero estoy en eso. Finanzas sostenibles es un tema clave. Pero quiero decir dos cosas más. Ahorita es difícil con la política del gobierno, porque además cuando hablan de voluntarias, estimo que tendrían que ser privadas, áreas privadas, ¿verdad? Porque las áreas públicas están a cargo del gobierno y el gobierno ha dicho que de eso nada. Entonces, ahorita está difícil. Sin embargo, este mismo gobierno que se ha negado tan rotundamente a esto, está abriendo espacios y ahora el BCP, el Banco Central, la ASFI y el BDP están desarrollando mecanismos para recibir, digamos, para emitir probablemente bonos temáticos. Ese es otro, bonos temáticos, por ejemplo, bonos para conservar el bosque y recibir dinero. Lamentablemente están pensando en la lógica estatal. Digo lamentablemente porque en este momento en Bolivia eso funciona muy mal, no porque esté en contra del Estado, pienso que cada quien tiene su función acá, pero sí deberíamos, pienso yo, como idea general, abrirnos a todo aquello que nos ayude a conservar los ecosistemas saludables, a esas economías que no destruyen. Las economías que están mejor financiadas ahorita destruyen. Lo que está mejor financiado ahorita son los commodities, como he dicho antes, ¿no? Eso está refinanciado. Lo que nosotros no tenemos financiado, a diferencia de Brasil, otros países están aprovechando mejor, nosotros nada. Y nuestros guardaparques no tienen, ni son suficientes, no tienen vestimenta, no tienen con qué, ni gasolina. O sea, es una pobreza. Entonces, no puede estar desfinanciada la conservación en nombre de que no mercantilizamos la naturaleza. Okay. Entonces, ahí hay una contradicción terrible con el discurso de Pachamama. Bueno, lo dije antes, ¿no? Entonces, estoy volviendo a redundar. Mi punto es que entonces ya hay avances en este mismo gobierno y necesitamos estar entendiendo esto. Y termino diciéndoles que hay un par de bolivianos que están en esto en serio, en serio. Matías Gallardo es uno de ellos trabajando en Alemania. Podemos, y yo estoy animando a todos los que quieran y entender mejor estos temas, investigar y ver qué es apropiado para Bolivia, porque creo, insisto, finanzas sostenibles incluye también tasas de interés diferenciadas, tan elemental como eso. ¿Quién se puede oponer a eso? Si igual hay tasas de interés, entonces no estamos mercantilizando nada, solo estamos ayudando a que una economía que no es devastadora esté reforzada. Entonces, como yo creo que ni el MAS se debe y se puede oponer a eso. Entonces, es cuestión de buscar. Y miren, realmente necesitamos hacer esto y hacer esto rápido y con voluntad y también con esperanza. Bolivia todavía tiene grandes condiciones para una economía viable en el siglo XXI, enormes condiciones, no solo, además de la Amazonía tenemos maravillas en los Andes, ni de hablar, nuestros granos crecen, los supergranos como la quinoa, crecen en suelos pobres y salinizados, es de no creer. En fin, o sea, todo lo que podemos hacer como economía, bioeconomía, en fin, me parece que es enorme y estamos todavía a tiempo y tenemos que echarle pensamiento colectivo. Gracias, Ceci. Bueno, voy a finalizar con Alex porque lastimosamente el tiempo se nos ha ido, pero hay una pregunta que también es recurrente, Alex, en torno a las comunidades indígenas y es cómo aprovechar la biodiversidad para mejorar con las condiciones de vida de los habitantes amazónicos.
que de hecho es una de las preocupaciones, y tú mismo lo mencionabas. Y también está la pregunta de realmente cuántos proyectos comunitarios exitosos hay en Bolivia, no solamente por menospreciar las capacidades, sino porque hay conflictos de gobernanza, hay conflictos políticos que se entremezclan, digamos, en muchos de estos emprendimientos, y que finalmente terminan socavando, erosionándolos. Quisiera un comentario sobre esto para finalizar, Alex. Sí, primero que cuando las iniciativas económicas son impulsadas desde afuera y no tiene el empoderamiento local y se intenta involucrar a toda la comunidad, el riesgo de fracaso es alto. Y eso va para distintas formas de hacer economía. Por ejemplo, se pensó en su inicio apoyar el ecoturismo comunitario, el turismo comunitario, donde gran parte de las familias formen parte de estas iniciativas, porque así lo exige la cooperación o porque así lo exige el financiador. Ese tipo de cosas han quedado en cuestión y probablemente casi todas han fracasado. Pero hoy hay un resurgir de esas iniciativas, por ejemplo, en el campo del ecoturismo, y es que hoy hay iniciativas familiares. Estas son las iniciativas de ecoturismo de base comunitaria, porque ya son familias que han decidido emprender y como tal tienen un empoderamiento de cuidar ese negocio. Si cuando la iniciativa es comunitaria y todos son dueños, ¿no? Ahí la gestión, la toma de decisiones se complejiza y nadie se empodera, ¿no? Y ahí tienes un alto riesgo de fracaso. Entonces aquí, por lo menos en Rurrenabaque, en la región de Rurrenabaque, Madrid y Pampas, han surgido estas iniciativas de base comunitaria, las que están siendo manejadas por familias. Y estas son las que hasta ahora han dado mayores resultados de sostenibilidad. Y ciertamente, si hay comunidades que ahora depredan, porque he estado leyendo algunas de las preguntas, y cuán real es que las comunidades indígenas, campesinas o originarias han protegido o cuidan su entorno. Hay estudios que demuestran a escala global de que los territorios indígenas, no solo en Bolivia, sino en el mundo entero, son los que mejor conservados están en la actualidad. Eso no hay discusión. Y como tal, ahora, es cierto que dentro de las comunidades hay personas o hay familias que han sido inducidas para poder ser llevadas a otro tipo de visión o intereses. Hoy por hoy, por ejemplo, con la minería, intentan convencer a ser los socios y que les hablan de que a través de eso van a generar grandes réditos. Lo propio seguramente en el momento de la extracción de madera. Muchos han creído que siendo madereros iban a lograr grandes réditos, grandes beneficios, y empezaron a ceder su territorio, a mostrar los árboles, y luego se quedaron en peores condiciones. O sea, todo eso existe. ¿Y por qué existe eso? Porque la formación, la idea que se va transmitiendo está pensada para lograr, ¿no? O sea, nos están formando para ser extractivistas y no para hacer un aprovechamiento sostenible, responsable de esos recursos. Entonces, eso es lo que podría responder, y no sé, la otra pregunta que me hacías. Bueno, creo que ahí están respondidas las dos preguntas, porque tenía que ver con el tema de la gobernanza, ¿no? Y que tiene que ver, obviamente, con el origen, de alguna manera, y la forma de encarar los proyectos. Bueno, nos hemos excedido, y la verdad que quiero respetar el tiempo de las personas que han asistido y también de los participantes, los expositores. Les agradezco muchísimo. Yo voy a hacer un breve comentario de final, porque creo que han quedado muchas cosas en el tintero, porque es un tema muy complejo. Realmente pensar en cambiar la matriz productiva, la matriz extractivista, es la gran pregunta, el gran desafío que tenemos todos los ciudadanos, que por supuesto sobre todo tienen los actores político-empresariales. Y yo creo que espacios como este, que ojalá alguno de los asistentes que tenemos ahora pertenezca al sector empresarial, al sector agroindustrial, minero, y ni qué decir a los creadores o impulsores de políticas públicas y los actores políticos, que tienen en sus manos
encontrar respuestas. Aquí lo que se ha hecho es mostrar que hay respuestas, que hay soluciones, que esa bioeconomía como concepto es posible, porque no es solamente un recurso retórico, ni es una utopía, sino que hay definitivamente ejemplos que demuestran que es un camino que se puede llegar a sostener, que se puede además modernizando el desarrollo de las comunidades sin apostar por la pobreza como se piensa. Entonces creo que es una serie de reflexiones que nos quedan pendientes. Yo agradezco mucho de parte del Grupo Nueva Economía. De todas maneras, estas charlas estarán alojadas en el grupo en el website del Grupo Nueva Economía, modelando el futuro, en el proyecto de los debates. Y también me han anunciado que se editará un libro que resumirá todas las intervenciones de las personas que han participado en los diferentes foros. El día martes habrá otro foro, de manera que continuarán las personas que asistan participando de estos interesantes espacios que son tan importantes para la sociedad civil. Muchísimas gracias a todos los participantes y por supuesto a las personas que han asistido, y de mi parte al Grupo Nueva Economía por la invitación. Hasta luego. Buenas noches.